Lima, en esta misma plaza, donde hace 52 años Aya de la Torre echó las bases del movimiento que aquí nos congrega, en esta misma plaza, donde por última vez, en 1978, dirigió su palabra al pueblo de Lima. Saludo como secretario general del Partido Aprista a los ciudadanos apristas y no Bueno, pues naturalmente la inocultable voz del doctor Alan García Pérez, que está ya en nuestros estudios amablemente. Señor presidente, un gusto tenerlo con nosotros como siempre. Muchas gracias, querido Raúl, por esta invitación. Saludo a todos los oyentes de radioprogramas con afecto, ahora que vuelvo después de mucho tiempo. Sí, pues. Pero renovado. Muy bien. Lo primero que le iba a decir es, ¿reconoce usted en qué momento es este discurso? Es exactamente en octubre de 1983 en la Plaza San Martín. Fue una demostración muy grande y donde precisamos cuáles eran los conceptos básicos de nuestra oposición al gobierno del presidente Belaúnde. La segunda tiene que ver en realidad, vamos a conversar naturalmente sobre dos puntos muy importantes: evaluación de las elecciones y apertura hacia, ya mirar hacia las presidenciales, y luego en realidad todo este acontecimiento que ha constituido la presentación de su libro, El viaje a China, y es la culminación de un largo trabajo y que además tiene enorme significación para poder evaluar un poco la política internacional y sobre todo Latinoamérica frente a Asia. Pero naturalmente tenemos preguntas pues inmediatas. La primera es, yo lo esperaba con bigote, doctor Alan García. No me queda el bigote. El bigote mire le queda que habla alguien que lo tiene. A Enrique Cornejo le queda y lo ayuda. Aunque yo siempre le pedí que se lo quitara, pero el efecto ha sido contra lo que yo esperaba. Bueno, ¿qué me dice usted de la especulación de que no le ha gustado el asunto, que no lo ha tomado a mal, que en realidad, en definitiva, parecía asombroso pues que el APRA haya obtenido un porcentaje de votación en Lima, tiempo que atrás no había tal cosa, ¿no? Por lo menos en municipales. Bueno, se ha especulado mucho el que Alan García, contra lo que normalmente ocurre, no apareciera en todos los mítines y estuviera en todas las calles. Y justamente ese fue mi propósito: desalanizar la campaña de Enrique Cornejo. Cornejo ha sido un ministro brillante y un ejecutor extraordinario. Y su secretario por muchos años. Y mi secretario en el primer gobierno, secretario general de la presidencia. A ver si no tengo confianza en él. Pero aparecer como un padrino, como un garante, yo creo que la población rechaza esa manipulación y es en 12. Y yo siempre confié que sus propias condiciones lo llevarían a tener un lugar preeminente, de manera que... No ha habido ninguna molestia. No, en absoluto. No hay en la absoluto. idea de que efectivamente va al frente un competidor generacionalmente, no tan distante, porque tampoco es que haya mucha diferencia de años, pero después vamos a conversar sobre este tema, sobre todo de revitalización de los partidos y la necesidad de participación de gente joven. Sí, no ha habido nada de eso. Lo que ha habido es una estrategia. Es muy simple, querido Raúl, y se puede decir después de la elección. Los adversarios y ciertos amigos periodistas críticos querían que yo cayera en la trampa del protagonismo de la participación, alanizaban la campaña y se olvidaban del candidato Cornejo. Me abstuve y ellos, haciendo una especulación de que yo no lo quiero a Cornejo, terminaron apoyando a Cornejo y promocionándolo. Cayeron en la trampa ellos solos. Dicho claramente. Se ha consolidado pues entonces un cuadro más. Yo creo que es muy importante. El partido necesita tener más dirigentes nacionales y líderes que sean sus antenas ante la población. Lo segundo, doctor García, ya entrando un poco en el análisis de cómo, qué clima es el que ha rodeado estas elecciones regionales y municipales, indudablemente el desprestigio de los partidos, la presentación de una serie de personajes que evidentemente son impresentables y son de alguna manera casi un insulto al elector y al sistema que queremos que prevalezca, el sistema democrático,
nos ha unido pues a pensar que todos los partidos son muy débiles y ya no gustan, y que sus líderes también están metidos en juicios, y que por lo tanto la política en el Perú ha perdido no solamente influencia moral, sino que además no le interesa sobre todo a la gente joven. Y en ese contexto es que ocurre también esta acusación al señor Aurelio Pastor, una sentencia que todavía se revisará, pero que es una sentencia sin duda también indiciaria pues de que hay allí un asunto complicado. Bien, comencemos por Aurelio Pastor para abordar los temas calientes de una vez. Pienso que, Aurelio Pastor está separado del partido hace tiempo, desde que comenzó este problema. Segundo, Aurelio Pastor... ¿Él pidió la separación? No, esto es hace 1 año y medio, ya, al estallar el primer escándalo con esta alcaldesa, que le imputa a haberle pedido recursos para defenderla. Pero en segundo lugar de que esté separado, es que se le enjuicia por un acto como abogado particular, por un acto privado, no por un acto de funcionario. Esto es lo importante. Ahora, en tercer lugar, querido Raúl, yo estuve revisando ayer, aquí están las transcripciones de los audios por los que se le sentencia, que han sido transcritos por el Diario El Comercio, y le ruego que se lean con detenimiento por todos los que estén en contra o a favor de Pastor. Y encontrará usted que no se dice nada más que lo que dicen normalmente todos los abogados. Yo tengo un amigo que va a hacer que se saque rápidamente este tema, y yo tengo que hablar con el fiscal, al cual conozco, para que acelere la evacuación del tema. Inclusive dice, esto no significa arreglo económico, lo dice ahí, sino hace las gestiones que hace cualquier abogado. Punto. No digo más. Seguramente el juez tiene otras cosas. Algunos otros elementos. Para alguna sentencia sí, pero si es por eso, francamente, yo no le veo nada al tema. Pero finalizo diciendo, cuando uno escoge la carrera política, querido Raúl, tiene que abstenerse de otras cosas. Usted sabe que yo podría haber creado una empresa de ladrillera. La influencia dura evidente, más allá del cargo. Dura más allá del cargo y se mezcla la influencia política. Cuando uno es político, no puede ser abogado. Es muy complicado, porque se mezclan los intereses. Y cuando entra el abogado Alan García a hacer un informe, es el expresidente García que está haciendo un informe. Claro. Y es el dirigente del partido aprista. Entonces, yo me he cuidado siempre de no tener ese punto de mezcla de intereses privados y públicos. Usted entra a la carrera política, escoja. Me quedo aquí, no puedo ser abogado fácilmente, o si no, sea abogado y que Dios lo ayude. O sea abogado y que la gente sepa que está también en un partido. O sea, que eso que puede estar en un partido, pero muchas veces, ¿no? Pero porque cuando llega vive usted, pues el político que ya no es político, que ya no está en la política. Bueno, ahí está la cosa. No hay problema, pues. O tiene usted su pensión, o tiene usted que buscarse, pues, un tema que no lo lleve a estar haciendo gestiones, o puede ser profesor, o en su caso decano, etcétera. Pero lo mejor es no mezclar la gestión de intereses privados con la política. Lo medular, señor presidente, es pues que en efecto, visto, acabo de estar leyendo el Economist también el día de ayer, ha salido una nota, el resultado de las elecciones y todo lo que ha acompañado este proceso, uno dice, si fuera extranjero, ¿qué diría un extranjero diciendo? Todos los expresidentes están por diversos motivos y razones enjuiciados. Hay toda una marcha de inclusión de delincuentes, narcotraficantes, en fin, ya una sarta de delincuentes. Pero claro, yo no estoy enjuiciado. A mí me investiga una comisión del gobierno, pero las personas saben distinguir los ataques políticos interesados de la seriedad de los temas y de quien ejecuta obras. Pero aún así convengamos en que en realidad el clima que vive el país ahí está el tema. Es el descrédito general al sistema. Señor, este clima de confusión y de desorden es producto de la falta de autoridad de un eje central que conduzca el país hacia objetivos y que le dé serenidad y confianza.
La autoestima de los peruanos está viniendo al suelo y eso comienza desde arriba. Cuando falta orden arriba y no hay capacidad de conducción, se desordena todo el país. Esto lo saben todos. Agreguémoslo, que no solamente es en este momento, sino que ese descrédito y esa depresión, por así decirlo, del ciudadano con respecto a su política, a la política nacional, viene de antiguo. Es una fatalidad que tenemos nosotros. Tiene paréntesis. Yo no podría decir... Porque hay una debilidad institucional continua. No podría decir que durante mi gobierno se produjo a este extremo lo que está ocurriendo. Perdone usted que ponga distancias. Ahora, vamos al fondo del asunto y no nos dejemos distraer por la hojarasca, por los temas concretos. ¿Cuál es el fondo del asunto? Se dice los partidos políticos no han tenido votación suficiente en las provincias y han sido excluidos de las provincias. Sobre todo en las regionales. Muy bien, en las regionales. Porque se hizo una ley de partidos políticos, según la cual los presidentes regionales y los candidatos a las regiones pueden presentarse por cualquier grupo minúsculo que se forme allí y competir con el partido político nacional. La primera reforma que yo haría es que en adelante los candidatos a presidentes regionales tengan que ser postulados por los partidos políticos nacionales. Lo que hay en este momento es una fragmentación, un descuartizamiento de la unidad de la República. ¿Usted no estuvo en ocasión de presentar esto cuando era presidente? No, porque no había visto a dónde podía llevarnos esto. Es decir, usted no puede prejuzgar que porque se eligen presidentes regionales e inclusive hay movimientos con nombres extrañísimos. Hay 2.300 listas nacionales que compiten con los 6 partidos que existen en la República. Entonces, muy bien, este es un tema fundamental. Hay que devolverle la unidad a la República. Hay que devolverle la coherencia y la autoridad a la República, y eso se hace mediante instituciones, no solamente atacando personas. Primero, como le digo, los partidos. Número 1, sí. Pero si los partidos, ahora, como usted dice, están en una situación hipercrítica. No, señor. Perdone que le replique. Existe lamentablemente en el Perú la confusión entre descentralismo y antilimeñismo. Y entonces, como los partidos tienen por sede la capital de la República, se les tacha de partidos limeños, se les tacha de partidos centralistas. Y frente a eso, cualquier movimiento de 24 que se han presentado en Puno puede ganar la elección objetando que esa gente viene de Lima o que obedece órdenes de Lima los que representen a un partido. Yo pienso, como se hace en todas las sociedades modernas, que para manejar estos grandes grupos humanos que son las regiones, se necesita ser parte de algo nacional. Y el error está en que se está descuartizando la República, permitiendo que se elija por cualquier movimiento autoctonista, pero no haya una coherencia nacional de partido. Pero aceptando que en efecto, como se relata todos los días, que usted ocupa siempre las primeras planas, considerando que es usted una figura importante. Yo no ocupo hace mucho tiempo las primeras planas, querido Raúl. Para bien o para mal, pero no sí ocupo, las está ocupando. Hace tiempo, felizmente. Entonces digo yo, ¿cómo, por ejemplo, un líder del nivel del doctor García no va a provincias, no trabaja intensamente como lo están haciendo, debieran hacerlo todos los grupos políticos? Ahí parece que el fujimorismo es el que más ventaja saca, porque Keiko sí está yendo a algunas partes. Y a veces no hay resultados, ¿no? Como usted ve. Sí, de acuerdo, pero por lo menos para esta dicotomía que usted habla del limeñismo y provincialismo, tiene que irse venciendo esas barreras, entregando pues más atención y creando más unidades regionales. Querido Raúl, hace 3 años soy producto de una investigación permanente y por cualquier tema del Congreso de la República, que lo único que me ha permitido es que el propio presidente de esa comisión diga: no hemos encontrado nada económico en Alan García, ninguna relación con ninguna de las acusaciones. Y eso me parece fundamental para repetírselo al pueblo peruano. Nadie podrá decir que he recibido un centavo de nadie, ni he tomado un centavo del Perú, y aquí están todo a la vista de todos. Muy bien. Y pero eso sigue su curso. En segundo lugar, yo no tengo ni me encontrará ningún bien que no esté fundamentado en lo que trabajo, nada más.
En segundo lugar, si soy producto de esos ataques, si soy objeto de esos ataques, es porque están obsesionados en que voy a ser candidato por tercera vez a la presidencia de la República. Bueno, no solamente obsesionados, sino temen que sea usted presidente. No lo sé, candidato no lo a la sé. presidencia. Será que son débiles, pero yo lo que intento es no dar esa razón, por eso no me he desplazado. ¿Se imagina usted si estuviera haciendo mítines y hubiera participado activamente 3 o 4 meses en las campañas regionales? Bueno, pero ya terminó esa campaña y la pregunta pues, sigue ahora, siendo, ahora sí va a ser usted candidato. Ya, se terminó el asunto y no hay dudas de que... la entrevista es para eso, ¿por qué no hablamos de la fórmula presidencial? Después hablamos de eso, pero en realidad... Es que no, don't jump to conclusions, no salte a conclusiones. Es que las conclusiones son las siguientes. Estas elecciones nos plantean un problema crítico, ¿no es cierto?, institucional. En consecuencia, primera necesidad imperiosa es poder tener una legislación coherente y lógica con respecto a los partidos, el sistema electoral, etcétera. Y esta relación regional, gobiernos regionales y gobierno central. Eso es una primera objeción, sí. Es decir, un punto de vista central, ¿no es cierto? Y el segundo es, en realidad, ya estamos en las preparatorias para las elecciones presidenciales. Y allí es donde, si esto es así, se dice, oye, caramba, cada candidato trae aquí una corte de objeciones. Mire, la peor de todas se ha producido ayer, con el doctor Toledo, dicho de paso. Yo a esos temas no me refiero. Pero el objetivo es que mejoremos nuestro sistema institucional. En primer lugar, es hora de eliminar el voto preferencial. Es hora de pensar en eliminar la reelección inmediata, que hace mucho daño porque se usan los recursos públicos para hacerse elegir. En tercer lugar, la Constitución de 1979... ¿Incluye esto de reelección inmediata a la presidencial también? Naturalmente. Ya. Porque si no, el presidente gobierna para ser reelegido, comienza a regalar todo el dinero, no hace obras, ya, y tiene gran popularidad, pero no hay avance. En tercer lugar, la Constitución del año 79, que era más democrática, se dice, que la actual, establecía que el gobierno, con autorización del Congreso, podía intervenir las regiones. No rompió la unidad de la República. Pero en la Constitución posterior del 93 desapareció eso. Y entonces no hay instrumento legal para que el presidente pueda intervenir, el Consejo de Ministros o el Parlamento. ¿Qué cosa que es, pues, delirante? Es delirante porque se acabó la República. Devolvamos unidad a la República y le damos autoridad de esa manera. En cuarto lugar, eliminen el voto preferencial. Es el instrumento de los bandidos para hacerse del poder parlamentario frente a gente que tiene experiencia, que tiene estudios, que tiene ideas y trayectoria política. Aparece un cualquiera regalando cocinas, computadoras, y en un día se hace parlamentario. Esto es grotesco. En cuarto lugar, ¿qué hace la OMPE cuando vemos flagrantemente los gastos electorales de los bandidos que a veces llegan y no hay un control ni posterior ni anterior? Nadie rinde cuentas de su gasto de campaña. Ya rendiré cuentas después de la elección. Se preocupan, pues, por saber si estuvo en el colegio, en qué universidad estudió. Eso es absurdo. Lo más importante es cuánto está usted gastando, cuántos camiones de gente lleva, cuántos periodistas alquila en los medios de radio, de qué manera está regalando productos. ¿Cómo es eso que periodistas que alquilan? No, pues claro, se paga una cantidad de una radio y lo apoya. No es el caso de Radio Programas, que sería incomparable. Porque sería, imagínense usted. En último... ¿Cómo sabe usted? Bueno, no lo sé, ni lo voy a tentar. Ni lo voy a tentar. Luego, en última instancia, la Contraloría tiene que ser fortalecida. Mire usted, entrando al 5º año, ahora dicen que van a nombrar 270 nuevos auditores y contralores. Después de 4 años. Ahora, yo le planteo, el análisis que estás haciendo es particularmente interesante, pero le planteo, primero, usted me va a decir que durante su gobierno pues no se hizo porque no se podían anticipar las cosas, pero después ha habido representaciones parlamentarias, en fin. Seamos sinceros, ¿a los partidos políticos de alguna manera les interesa una situación como la que se vive ahora? Pareciera que no, pero sin embargo hay fuerzas que sí intentan que subsista esta situación porque permite no
el pago del Estado o una asignación, sino que permite que entre dinero por los caudales y los canales más impresionantes y desconocidos. ¿Cuánto hay de interés en las agrupaciones políticas? No hablo de los grandes partidos, pero sí de las nacientes agrupaciones políticas, en fin, de que las cosas sigan como están para poder manejar en irregularidad su existencia. Bueno, ha surgido lo que ahora se llama un partido empresa, ¿no? Usted pone una empresa, a veces universitaria, con eso tiene alumnos que puede colocar en la OMPE, cuando se hace el sorteo o se hace el concurso para tenerlos allí vigilando los votos. Con eso tiene profesores que hacen la campaña y alumnos que siguen en los mítines, y con eso tiene recursos para regalar cosas. Se puede adueñar de una región o de 10 regiones, pero eso es realmente abyecto, es inmoral. Allí no hay una enseñanza doctrinaria ni una conducta que pueda ser juzgada, sino compra y venta de votos. Yo pienso que por eso es fundamental que los gobiernos regionales formen parte del conjunto nacional, participando directamente los partidos. No niego... Y que estén sujetos también a revisión por parte del Parlamento, del Congreso Nacional. Si debieran de repente haber asambleas regionales. Señor, si a un ministro, el ministro de Cultura, que debe manejar unos cuantos millones, muy pocos, se le puede llevar al Parlamento interpelado y a veces lo conducen como por la fuerza pública, ¿cómo no un presidente regional que tiene miles de millones y que tiene la gratuidad de gastarlos como quiere? Entonces, por eso digo, tenemos que reformar las instituciones. Mire, Raúl, y se lo digo a los oyentes, yo nunca he caído en pesimismos. Yo tengo una confianza suprema en el Perú y una visión positiva de que podemos recuperar la unidad de la República, la autoridad de la República y relanzarlo económicamente. Entonces, para eso necesitamos hacer en el primer día del próximo gobierno eso, o si es posible, si hubiera diálogo, debiera si ser hubiera el primer voluntad, día después de estas elecciones. Pero eso lo tiene que decir quien tiene la conducción suprema política del país, que es el presidente. Es lo que le iba a preguntar, doctor García. Ha transcurrido el tiempo, no ha habido mayor posibilidad de cordialidad entre la presidenta de administración y usted y su partido, y sin embargo siguen las quejas en el sentido de que el país necesita buscar puntos comunes de encuentro para poder avanzar. Una de ellas es sin duda toda esta reforma del sistema electoral y de la ley de partidos. Ya parece una pregunta un poco, como diré, ingenua. ¿Estaría usted dispuesto a poder conversar con el gobierno sobre esa perspectiva, 2 o 3 puntos centrales que exigen convergencia, no doctrinaria, sino convergencia práctica de gestión, de apoyo? Querido Raúl, se han reído de nosotros cuando hemos presentado últimamente, y hace año y medio, lo hicimos, hace año y medio, y entregamos documentos. Últimamente, cuando fue nombrado el nuevo ministro de Economía, dijimos, todavía es tiempo. Primero, de mostrar unidad y dar confianza. Y en segundo lugar, de poner en marcha instrumentos concretos, pero muy concretos, para cada carretera, para cada contrato que hay, puede haber una adenda que facilite dar más trabajo y hacer la obra más rápido. Aquí presentamos estos planteamientos. Eso fue hace más de un mes y estuvimos esperando que se nos llamara. No a mí, porque yo dije esto no es un circo político, como alguien dijo. No. Los ministros de Economía, los técnicos, la mayor parte de los cuales no eran apristas en mi gobierno, por favor concurran donde el nuevo ministro y ayúdenlo en todo lo necesario. Ya es un problema de subsistencia. Cualquiera que piense en el Perú del futuro tiene que poner el hombro en este momento. De manera que si el señor presidente convoca a los dirigentes políticos, cuente conmigo y cuente con el partido aprista, por favor. ¿Cuál es el negocio, querido Raúl, ya viéndolo egoístamente? Supóngase usted que el partido aprista tiene algo que ver con el próximo gobierno. ¿Qué cosa? ¿Recibe un país destartalado, detenido, enfriado? Puede resultar muy desanimante. Desanimante hasta para quien quisiera ser candidato. En su caso no, como porque usted es optimista, pero en fin. No, yo sí creo, Raúl, y usted lo dice, que las condiciones globales del mundo están bien
y que van a estar mucho mejor el año 2015 para que tengamos más empleo, más crecimiento y más reducción de la pobreza. Sí, pero todos convienen en que en verdad hay un tema institucional que sí tiene que ser implementado, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, es verdad también que puede haber una serie de juegos políticos de oposición y de contrastes, etcétera, que es parte de la política, pero no al punto de que se destroce la convivencia. Hay un clima de confrontación, hay un clima de desorden terrible. De desprestigio de uno frente a otro. Todos son desprestigiables. Sí, bueno, arrojarse barro todos contra todos, ¿y esto en qué acaba? Por favor, ¿qué dice el pueblo? Bueno, después le voy a preguntar eso en realidad. El juicio sobre el señor Humala, que yo he visto que usted siempre también hace ahí cosas pues que a él lo afectan sin duda, juicios así diciendo, da la idea de que es un inhábil, es una persona que no quiere Jamás dialogar. usé ese término. No, inhábil no, pues, pero yo uso términos también de mi bien duros, lenguaje. 9:29, hacemos una pausa. Sí, pues, un poco nostálgico, Sí, se ha vuelto melancólico. Le cuento que estoy haciendo una edición de todos los libros que he escrito. Que veo que es una larga lista. En un volumen, o 10 volúmenes de obras, y estaba haciendo el prólogo y recordé tantos años, 34 años en esto, y me puse un poco melancólico, ¿no? Sí, claro. claro. Es así, es terrible. Bueno, eso también se lo pregunto, y se lo pregunto abiertamente. En realidad, el doctor Alan García tiene 65 años, ya no es el joven García que hemos escuchado en estas dos presentaciones o registros. ¿Cuán cerca está de los jóvenes? Uno. ¿Cuán joven está el Partido Aprista? ¿Cuánto joven admite el Partido Aprista? Y en tercer lugar, algo que se dice no solamente con respecto al Perú, sino al mundo entero, hay una generación tecnológica de Twitter y de, en fin, todo este mundo digital que hace que los jóvenes estén casi completamente distanciados de las formas, maneras y quehaceres de los políticos llamados pues ahora tradicionales. Bueno, es que eso es parte de la nueva cultura. Antes había Radio Nacional, después Radio Central. Bueno, ahora hay 5.000 radios en el Perú. Antes había un gran periódico hegemónico en Lima y pequeños periódicos. Ahora hay 45 periódicos. Los medios de información y comunicación, el celular, el internet, el Twitter, han cambiado de tal manera los temas que todos los hombres, jóvenes, mujeres, adultos y menores están en comunicación directa con la noticia. Se disuelven las organizaciones. Y usted también intenta utilizar el Twitter, sin duda. Evidente. Lo usa, evidente. Además, ¿no? Y ese es mi punto de encuentro con la juventud a través de un instrumento que la juventud usa. Yo no soy un señor de 65 años que se quedó allí con sus viejos laureles. Pero no me negará que el aprismo luce un poco anquilosado. Bueno, no se lo voy a negar. A mí me gusta decir la verdad. Luce un poco anquilosado y eso es cierto. Le falta abrir las puertas y convocar los mejores profesionales. Mire usted lo que ha pasado en Lima. ¿Qué destacó Cornejo? Capacidad técnica y profesional. Y la gente se orientó a eso. ¿Por qué no convocamos? No se necesita ser aprista para ser un buen profesional y un excelente ejecutor. Entonces, si nosotros nos quedamos entre los compañeros y los que son apristas desde hace 30 años, porque así somos nosotros, la familia, esto está terminado. Hay que abrir las puertas, salir a buscar, invitar al doctor, al ingeniero más capaz. ¿Sabe usted que en China toda la dirigencia es de ingenieros? Ya no hay abogados en la dirigencia. Eso también es peligroso. Pero es muy importante porque son unos ejecutores que, si le cuento lo que he visto en mi último viaje a China, la envidiaríamos más. Vamos a conversar sobre eso. Entremos un poco al plano internacional. Usted tiene ocasión de estar vinculado, o viaja, o está en contacto con una serie de países, en fin. ¿Cuál es la imagen que está dando en este momento el país? Según todos los comentarios, en realidad, en lo económico podemos todavía tener varias esperanzas, que hay que hacer cambios, en fin, usted mismo ha planteado la posibilidad también de que ahí haya medidas conjuntas, en fin, se acepten líneas de trabajo conjuntas. Pero, de hecho, todo el mundo dice el país está muy desorganizado y eso puede amenazar las influencias, las inversiones, el interés de los otros países.
Eso me interesaría que me lo comente en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos pues todavía una situación en América Latina curiosa, ¿no es cierto? Uno de los puntos de salida propiciado y animado por ustedes, la Alianza del Pacífico, es efectivamente un elemento nuevo en medio de todos los otros mecanismos o organizaciones que al final de cuentas han devenido un poco debilitadas, para no llamarlas de otra manera más cruda, ¿no? ¿Cuál es la posición, la política internacional que está tomando el Perú? Quizá no del todo plasmada, quizá a veces ha habido poca claridad. Hemos tenido el éxito de La Haya, que también es fundamental para levantar nuestro ánimo, es una de las cosas que nos enorgullece, pero como que también nos está faltando una suerte de mayor impulso internacional. A ver, primero, veamos lo positivo y lo global. La economía mundial continúa creciendo a pesar de las pequeñas malas noticias de España, de Italia, de Grecia que nos llegan. Los que están en problemas es porque se metieron en problemas, pero el conjunto de la economía internacional va a crecer este año más de 3%, sumando todo el producto de todos los países crece más de 3%. Por consiguiente, siempre comprarán productos agroindustriales, siempre comprarán minerales. No debemos tener temor de eso. Ahora bien, esa oportunidad hay que aprovecharla. Hay que facilitar las inversiones. Fíjese, el Perú tiene año por año, hasta el año 19, una sucesión de inversiones mineras que lo convertirían en el primer productor de cobre, superando a Chile. Pero andamos retrasados en eso. El Perú tiene más energía hidroeléctrica que ningún país de América. La oposición a este gobierno no ha puesto trabas, ninguna, ni quejas, ni preocupaciones con relación a estos contratos. A estos ninguna. Acuerdos. Eso es operatividad directa de los ministerios concernidos, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Construcción. Se necesita más velocidad. ¿Qué es lo que ha pasado, Raúl? En los primeros 3 años, nuestro gobierno, es decir, el gobierno actual, que es nuestro, ha puesto suficientes trabas y obstáculos, nuevos permisos, nuevos reglamentos, para todo. Quizás con buena voluntad, yo no niego, pero lo único que ha hecho es detener esa enorme cantidad de capitales que pudieron llegar al Perú. Ahora se ha propuesto en los 2 últimos años desmontar todo eso que hizo en los 3 primeros. Hay que ayudarlo, ojalá que tenga éxito. Por eso es que dijimos, aquí están los ministros técnicos para que ayuden. Pero en conjunto, el Perú tiene todavía inmensas oportunidades. Yo le garantizo, y no hago demagogia, que podríamos volver a crecer en las cercanías del 8%, impulsando las potencialidades del país, porque hay muchos países equivocados en nuestro continente. Bueno, eso es a lo que quiero ir. Quiero ir un poco qué pasa en el continente y cómo el Perú tiene que trazar una línea de política internacional un poco más vivaz, más cuidadosa, no sé. La política internacional es la política de los intereses del Perú. Nos interesa estar más cerca de los grandes compradores. Número 1, China en los próximos 20 años tiene que comprar 40 millones de toneladas de alimentos adicionales a las que compra. 23 millones de toneladas de productos marinos y 8 millones de toneladas de carne. Nosotros estamos allí para producirlas, generar trabajo, vendérselas y ganar dinero. Eso es lo que tenemos que hacer. Los Estados Unidos se mantendrán como una gran potencia, creciendo a menor velocidad. Tenemos que mantener y aprovechar más nuestro Tratado de Libre Comercio. Y los países más dinámicos de América Latina, que son Colombia, que está creciendo ya más rápido que el Perú, Chile, que por el momento se ha ralentizado, se ha enfriado un poco en crecimiento, pero que es una potencia en capacidades de crecimiento, y el Perú, Colombia, Perú, Chile, más México en la Alianza del Pacífico. Podemos aprovechar inmensamente las posibilidades del mercado asiático y del mercado norteamericano, pero sin obstáculos. Hay mucho obstáculo, mucho permiso. Mire usted, cuando se habla del gasoducto hacia el sur, 4.500 permisos hay que hacer. Es decir, el inversionista mira eso y se va.
¿Cómo comienza con el primero y cuándo terminará con el último de los 4.500 permisos? Hay que tomar ciertas decisiones, para eso están los decretos de urgencia. Todos los permisos serán atribuidos en 6 meses, punto. Bueno, la otra mirada es China, y ahí usted ha hecho ya un trabajo muy intenso, un libro muy importante, esta visita también es importante. Japón también se ha impulsado muchas relaciones. Con respecto a China, sin embargo, hay todavía algunas preocupaciones, sobre todo de la gente que no está altamente especializada en el asunto, es decir, que China es expansiva, que China en realidad favorece la informalidad, que China al final de cuentas puede dominarnos a un punto tal que seamos dependientes, que la estrategia, en fin, expansionista de China cubre toda América Latina, y claro, como es un continente inmenso, con millones de gentes, siempre constituirá, claro, la amenaza amarilla. Esto forma parte de los interiores de la mentalidad occidental. Lamentablemente, porque a veces tenemos complejos. Mire, los países imperialistas son fundamentalmente los países occidentales. ¿Quiénes se han quedado con una parte de México? Estados Unidos. ¿Quiénes se quedaron con 30 millones de kilómetros cuadrados en África y Asia? Se los apropiaron como territorio propio, como provincias. Bélgica, Francia, Alemania, todos se apropiaron, se partieron África y la India, por ejemplo, y la adjudicaron como parte de su territorio. Esos eran imperialistas. China, ¿a quién ha invadido? A lo largo de 2500 años de la historia, los chinos consideran que son el Tianxia, es decir, todo bajo el cielo, no necesitan salir de allí. Nunca han invadido a nadie, tienen conflictos con Corea, porque consideran que Corea fue parte de su territorio. El Tíbet fue siempre parte del territorio chino y tienen celos de Japón por unas islas, pero son separados de la civilización japonesa. Pero los chinos lo único que hacen es producir ordenadamente, colectivamente, con alta tecnología, y llegan sus productos de una manera pues avasalladora por los precios. Nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que todas esas industrias chinas no solo nos vendan productos terminados, vengan acá, instálense acá. Necesitan, yo lo he conversado ahora en Hunan, por ejemplo, la provincia china, y me dicen, sí, pero no hay infraestructura en lo que nos ofrecen los CETICOS, los parques industriales, no hay agua, no hay electricidad de alta tensión, no hay vía de comunicación para sacar el producto. Ellos podrían venir, la empresa Sany, por ejemplo, que hace las grandes máquinas de minería, podría venir primero a montar aquí y después a construir aquí con material peruano. Sí, de todas formas hay denuncias con respecto al comercio, ¿no? Productos chinos que entran aquí, que tienen un muy bajo precio, que compiten con nosotros. Cuando yo voy a México, escucho esa queja. Cuando he estado en la India, escucho esa queja. En los Estados Unidos, escucho esa queja. En Europa decían, no es posible que los radiadores solares cuesten la quinta parte de lo que cuestan producirlos en Alemania. Es así, porque ellos tienen un tal nivel de producción en volumen que sus costos unitarios son mucho más bajos. De manera que lo que ellos han hecho es planificar y desarrollar su producción con todo el dinero del mundo dentro de China, y por eso producen esos precios. No creo que sea un producto de dumping. Habrá unos comerciantes, muchas veces nacionales. La otra cosa es la bendita historia de la maca, ¿no? Y también de otros productos que China compra a mejor precio, pero incumpliendo formas legales, por lo menos de la acusación que se le hace. Me parece que una acusación concreta puede solucionarse concretamente, pero lo que aparece absurdo es que China haya subsidiado con precios bajísimos todos los productos a todo el mundo en los últimos 30 años. Eso es lo que no parece lógico. Simplemente tienen una capacidad colectiva de trabajo de la que tenemos que aprender, un orden político fundamental, y eso es lo que les permite actuar de esta manera, y no invaden a nadie, simplemente mandan productos más baratos, la gente los prefiere. Estuvo usted con el presidente Xi Jinping, que estuvo también en su conferencia, y luego se entrevistó, usted le entregó el libro, que también... Y que se lo he traído aquí. Le pido que lo exhiba también. Estoy seguro que usted... Yo tengo la edición en español, felizmente. Le ruego
para hacer sus inicios en el idioma mandarín chino. Bueno, tenemos varios avanzados, ¿no? En China. Ha habido un libro de cocina. De cocina y interesante. Y todas Lauer empezó con la traducción del... Hay traducciones chino, de Vallejo. Y luego, claro, varios escritores peruanos. Así es. Está el padre... ¿Cómo se llama? Dañino también. Ese es un gran experto. Un gran experto. Publicando ahora un gran diccionario, en fin. Bueno, honorable presidente Xi Jinping. Yo he tenido el enorme privilegio de que cuando anuncié la presentación del libro, que está editado por la Editorial del Pueblo, que es la que edita a Mao, sí, a Deng Xiaoping, en fin, es la Editorial del Pueblo. Ha editado 30.000 ejemplares de este texto, que están en todas las librerías de Pekín, y cuando anuncié que lo iba a presentar, se organizó en la Asociación Confuciana de Estudiosos y Profesores y Políticos una gran reunión, y tuve el inmenso honor de que el presidente Xi Jinping, jefe político de 1.380 millones de personas, asistiera a la conferencia. Y entonces yo pensaba, si cada uno de los 1.380 millones comprara un libro, ya puedo venir a comprar radioprogramas. Entonces, fue una noche inolvidable estar con ellos y con el ministro de Cultura, Tsai Gu. Y después lo presenté en otros auditorios y en la provincia de Hunan, en su capital, Changsha. Creo que es un paso positivo para establecer relaciones, y lo que reconocen es, vaya, hay un político latinoamericano que se ha puesto a estudiar la historia y el pensamiento chino de 2.500 años y no se entiende. Y entonces ese es un puente fundamental para decir, bueno, ya que nos entendemos, necesitamos de ustedes. ¿Sabe usted cuántos turistas chinos salieron el año pasado de China? 48 millones de chinos salieron, se van. En París usted ya no encuentra japoneses que antes tenían las cámaras fotográficas. Ahora están los chinos, pero inmensas cantidades. Que venga el 10% de eso hacia el Perú. Y usted triplica el número de visitantes extranjeros al Perú, y por turismo tendría usted decenas de miles de millones. Eso entre otras cosas. A mí me parece muy interesante, sobre todo también el vencer barreras inventadas, en el sentido de que no es posible entenderse entre peruanos y chinos. De hecho, si tenemos una larga tradición. Tenemos 3 millones de peruanos, y quizás usted y yo somos descendientes de chinos de alguna manera. ¿Qué interés tiene China con respecto al Perú? ¿Cómo se lo manifestaban, digamos, los dirigentes, los intelectuales, los confucionistas? El gobierno chino tiene interés fundamental. Tiene interés fundamental en la ubicación geográfica. ¿Está usted estudiando chino o no? He intentado ponerme a estudiar chino, pero ya sabe usted que el refrán dice, loro viejo no habla. Uy, eso va a ser bien difícil en su caso. Entonces, es muy difícil un idioma que no es alfabético, fonético como el nuestro, sino es pictográfico, logográfico. Por el volumen veo que también, digamos, comparando con el español, se reduce mucho el texto, ¿no? Se reduce porque, a ver, cuando usted dice en chino, escribe vaso, hace una figura que se parece a este vaso. Desde hace 2500 años, dibuja un vaso. Cuando usted hace la figura de un hombre, hace un pequeño cono con una cruz. Esas son las extremidades. Si pone 2 cruces más, es una escalera. Entonces, usted en la escritura está viendo la naturaleza, está viendo el objeto. Eso es diferente a nuestra forma de escribir, que deconstruye las cosas en sílabas y las reconstruye después alfabéticamente. Poco difícil de explicarlo rápidamente. No, pero se ve que por el volumen es mucho más... Un carácter chino puede decir más que una palabra nuestra. De acuerdo. Bueno, entonces, ¿y cómo reaccionaban frente a este interés suyo, frente a estas conversaciones, y en general, cómo reaccionaban imaginando un crecimiento de las relaciones Perú-China? Que no sea solamente comercial, pues, porque al final de cuentas ya lo estamos viendo. Es decir, hay un número de becarios, de jóvenes que están yendo a China, en fin. Todos estos encuentros que suponen
una múltiple relación cultural, filosófica, política, no sé. Muy favorablemente el hecho de la presencia del presidente Xi Jinping y sus ministros es un detalle que normalmente no se hace. Y en segundo lugar, el que los gobernadores de las provincias que he visitado tuvieran la consigna de recibirme y de darle al Perú el sitio que debe tener el Perú, además por su inmigración china, por la cercanía que venimos teniendo con China. Yo, si fuera en este momento político activo en la administración, haría una enorme delegación, una caravana de políticos, de empresarios, de estudiantes a China para traer, uno, cultura. La cultura china es muy grande, muy profunda. Extraordinaria, sí. En segundo lugar, inversiones y traer profesores de allá, enviar a nuestros alumnos de ingeniería allá. Ellos tienen las mejores universidades del mundo. La Universidad Peitá en Pekín está rankeada entre las mejores universidades del mundo. Entonces, nos falta un poco de iniciativa, eso es la verdad. Y muchas empresas que llegaron, que querían establecer no solo minería, también en petróleo, están un poco descorazonadas por la permisología que ha surgido en estos 3 años y están esperando. Les digo, por favor, no se vayan. Bueno, el tiempo nos va ganando, presidente, pero yo quisiera mencionarle algunos nombres para conocer sus reacciones sobre esos nombres, que son nombres notorios, ¿no? Vamos a empezar, a propósito de las elecciones, con la señora Susana Villarán. Bueno, yo no soy del todo negativo. A diferencia de un amigo suyo, yo no satanizo a las personas ni a los grupos políticos. Entonces, no digo negativo, positivo, no. Cosas buenas y cosas malas en todas las personas. Pienso que fue confrontacional al comienzo. Pienso que no tuvo un equipo suficiente para hacer más obras. Sin embargo, reconozco que comenzó a hacer algunas obras, como por ejemplo esa gran vía que tiene que evitar que la carga pesada, los camiones pasen por Lima. Comenzó a hacerla con la empresa brasilera. Otra empresa brasilera comenzó a hacer la vía en el Rímac. Bueno, lo del corredor azul no salió porque se comenzó en el borde de la campaña y fue como un harakiri, lo lamento, pero algunas cosas buenas ha tenido. Ahora, me parece que Lima necesitaba algo más ejecutivo, más rápido. Lima tiene que defenderse sola si es que el gobierno no la defiende de la delincuencia. Esto hubiera dicho yo como candidato, ¿no? Lima se defenderá sola. Tenemos que armar algo dentro de Lima para defendernos y complementar a la Policía Nacional. Pues, esta coordinación también en distritos y Lima Metropolitana. Así es. Y Callao y Lima, que también parece un poco delirante esta división, ¿no? Absurdo. Keiko Fujimori. A mí me parece una mujer valiosa. Cada vez tiene más condiciones. Yo no descartaría que pueda ser presidenta, ni me ofendería de que lo sea. Y al final el pueblo es el que tiene que decidir y yo respeto lo que decide el pueblo. De manera que no diría, es que es hija de... Yo no tengo por costumbre hijear a las personas. Una persona es independiente, es una persona. No depende de quién procede ni que si su abuelo hizo esto o aquello. Eso a mí me parece negativo, de manera que ha hecho un gran esfuerzo recorriendo todo el país, organizando un partido nuevo. Y bueno, esperemos que tenga éxito y si gana, tendrá nuestra colaboración porque hay que ser amplio. Alejandro Toledo. Yo creo que siempre he dicho sin mezquindad que el gobierno de Toledo dejó una economía estable y ordenada. Eso para mí es un punto fundamental. Supo trabajar además con técnicos, ¿no? Así es, llamó a Kuczynski, llamó a otros técnicos. Yo le digo, en el primer gobierno, que no actuamos de la manera más inteligente, es posible, pero recibimos un país catastrófico, ¿eh? Con terrorismo atroz y con una deuda infernal y con una inflación que ya venía proyectada a 250 por año. Las culpas no son solo mías. En el segundo gobierno recibimos un país más ordenado. Y esto sí se lo reconozco a Alejandro Toledo. Él piensa que soy su enemigo. Yo no sé qué querrá, pero ciertamente yo no tengo... Eso no es un enemigo. No, en absoluto. ¿Usted votaría por Alejandro Toledo? Depende a quién se enfrente.
Bueno, a usted. Depende a quién se enfrente. No me pida tanto, pues, Raúl. Bueno, pero en general, en realidad, le pregunto esto porque, sin dar un juicio de valor, lo que está pasando, desde que vamos a empezar la conversación lo he mantenido, es decir, que estamos prácticamente, el Perú se está convirtiendo en una sala penal permanente. Cada quien que aparece automáticamente resulta siendo peligroso, delictivo, sospechoso. Bueno. Tampoco digamos que el Perú es el centro del mundo ni que inventó este modelo de judicializar la política. Mire usted, el señor Dominique Strauss-Kahn, que iba a ser ya presidente de Francia, tenía mayoría en las encuestas, lo acusaron de haberse propasado con una señora. Tuvo un gesto muy francés. Que trabajaba en el hotel, es muy francés, bueno. Las faldas. ¿no? Pero no lo hizo violentamente, ¿no? Según parece. Pero en todo caso, eso precipitó la caída de él, del socialismo, y según parece, trajo graves problemas a Francia, ¿no? Sin duda. Pero por eso creo que la judicialización de la política, la polificación, la policialización de la política es el recurso de los mediocres, es el recurso del que tira barro para que tú te limpies y yo pueda resurgir. Está mal. Luis Castañeda. Enorme responsabilidad, no lo envidio. Cuando yo pienso en Castañeda, le digo honestamente, y se lo diré cuando lo vea, no te envidio. Los problemas de Lima son tan inmediatos que el plazo de gobierno es muy corto. El plazo del gobierno es muy corto, pero los primeros meses los limeños van a estar diciendo mejoró, no mejoró, hay más basura, menos basura, hay más delincuencia. Ese es el resultado de la contienda que ha sido pues intensa y que sin duda se ha hecho sobre la base de urgencias, ¿no es cierto? Y de que se quiere soluciones más rápidas. Ninguna de ellas debe ser tan rápida. Pero hay que ayudarlo, porque nosotros además egoístamente vivimos en Lima. Y hay que ayudar al alcalde, no ponerle tropiezos y ver por lo menos el primer año a dónde conduce nuestra ciudad. Ollantaytamala, el señor presidente Ollantaytamala. Hasta ahora es un enigma para mí. Bueno, por lo pronto no le tiene ninguna simpatía. Usted, a él y él a usted. No son sentimientos. Señor Raúl, estás hablando con una persona que sin vanidad puede decirle que ha sido jefe de Estado 2 veces en el Perú. ¿Qué me pongo yo a pelear? ¿Qué me pongo a mezquinarle a nadie? Estoy un poco fuera de eso. Se lo digo honestamente. No, el presidente es el presidente. Y en cuanto él convoque, hay que estar. Eso siempre lo he dicho. Él es el jefe del Estado y nos personifica. Pero yo desearía que fuera menos confrontacional y que se diera cuenta que el futuro es grande. No se acaba en 18 meses, el futuro es grande. ¿Usted reconoce que la reorientación que tuvo en su política, no bien ingresando después del primer gabinete, fue positiva? ¿Fue una muestra en realidad hasta valiente de corregir las cosas? Pero se lo dije personalmente, la única ocasión que hemos tenido posibilidad de hablar, se lo dije personalmente, le dije, usted ha tomado una decisión valiente. Usted llegaba en nombre de un planteamiento que nos hubiera conducido a la catástrofe y usted tuvo el coraje frente a la realidad de decir, la realidad me impone este cambio. Hágalo rápido. Me preguntó, ¿y dónde consigo operadores? Le dije, mire usted, hasta le mencioné a Enrique Cornejo, le dije, mire usted tiene operadores en todo el país, gente que conoce el Estado y puede ejecutar rápidamente. Se ha podido hacer 5 veces más cosas, pero sigue siendo el presidente. Y aunque sea el último día, hay que ayudarlo. El candidato Alan García Pérez. Está en veremos. ¿De verdad está en veremos? Está en veremos. Hay una, dicho con toda franqueza, doctor Dicho García. con toda franqueza, Raúl. El primer gobierno, por las circunstancias y por errores, fue negativo y la gente lo tomó así y fui escarnecido 10 años. El segundo gobierno, la gente reconoce que fue constructivo y positivo. No podrá ser superado fácilmente en velocidad, en obras, etcétera, y en reducción de pobreza, que es lo que más me interesa. Pero, ¿cuál es históricamente la posibilidad de hacer un gobierno mejor que el segundo? Si veo condiciones de hacerlo y si puedo participar dentro de un frente
porque no puede haber gobierno de un partido, y eso lo digo desde aquí y para adelante. Necesitamos convocar muchísimos más peruanos y grupos políticos para consolidar y salvar la política. Si puedo hacer eso, es posible que fuera candidato. Si no, señor, escribo mis obras completas, hago mi prólogo y lo que resta es cosa de Dios. Muy bien. Le agradezco mucho, doctor García. Creo que ha sido muy constructivo y muy útil poder conversar. Quisiéramos hacerlo con todos los grupos políticos, ¿no? Por favor. Con la franqueza y la claridad que usted tiene en este momento. La mejor de las suertes, porque la verdad que el panorama no es fácil. A quienes Yo creemos en Dios, usted es verdaderamente optimista. la suerte siempre, bueno. La providencia del Señor. A quienes creemos en Dios y a los que nos escuchan, tengan confianza, tengan serenidad. El Perú es muy grande, el Perú se reconstruye, salva su unidad, reconstruye su autoridad y se relanza económicamente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.